Buenas, ¿cómo están? Estamos acá transmitiendo para Community Publishing vía online, virtual, en esta nueva normalidad que tenemos, pero que nos permite o nos ha empujado a conectarnos con amigos y ver qué están haciendo en diferentes partes del mundo. Hoy tengo la alegría de entrevistar a Federico Peixoto y un proyecto que ya se iba armando ha cobrado forma y salió al mundo. Y es el proyecto de Taquilos, que es una película que Federico Peixoto, realizador visual, además de DJ, ha desarrollado a lo largo de un largo tiempo, un esfuerzo enorme que se puede comprobar viendo la película. Y bueno, tenemos la oportunidad de hablar con él y que nos cuente cómo fue toda esa experiencia y bueno, también compartir con ustedes la posibilidad de verlo. Federico, gracias por estar acá. Muchas Ya. gracias por invitar. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Sebas es un viejo amigo, ya, ¿verdad? De hecho, cuando estuve por allá visitando de Nuevo México, estuvimos hablando del proyecto porque estaba en ese momento durante el proceso, ¿verdad? Entonces, es algo bonito también poder, ¿verdad? Porque esos proyectos, ¿verdad? Son proyectos que a veces quedan inconclusos y durante el proceso uno mismo, ¿verdad? Algún momento ¿verdad? Se tienta de tirar la toalla y Claro. por dicha logramos terminarlo. Fue algo difícil de hacer, ¿verdad? Como decir un tipo de proyecto a lo Quijote, una Quijotada, ¿verdad? Un proyecto que pues nació cuando yo estaba como bien chamaco, como decimos aquí, bien joven, y fue como una idea que yo tuve como que fue evolucionando con los años y el proyecto se me hizo grande, grande, y no lograba terminarlo porque entonces tenía que seguir, o ahora, ¿verdad? Fue como esos proyectos que van creciendo orgánicamente y se vuelve un monstruo, ¿verdad? Entonces, Y empiezan por ahí a dirigirse en la dirección que el proyecto a veces quiere, que uno no era la que uno sí, anticipaba. exacto. De hecho, yo empecé haciendo un documental sobre graffiti de Costa Rica, Ujú. inicialmente. Ni siquiera fue eso. Al principio yo nada más empecé como a documentar, porque yo pues andaba con una cámara, como en los noventas, por decirlo así, no era como normal que alguien tuviera una cámara de fotos o una cámara de video, ¿verdad? Yo empecé como a querer hacer videos desde los noventas, que andábamos con las bandas y andando en patinete, éramos como parte de toda una escena underground de Costa Rica, ¿verdad? Que no estaba siendo documentado y era como una cosa efervescente que estaba pasando, no solo Costa Rica, pero verdad, nos estaba llegando toda esa información y antes de eso Costa Rica era muy cerrado y verdad, era aún más difícil. Entonces como que Ah, en todo ese proceso, verdad, yo empecé haciendo videos de skate y nosotros ocupamos, a falta de espacios, de skateparks, todo eso, ocupábamos lugares, entonces íbamos como a fábricas abandonadas y limpiábamos ahí, construíamos como un skatepark, ¿verdad? Clandestino. ujú. Y ahí fue donde la gente, porque empezó a hacer como los primeros intentos de hacer grafitis en esos espacios y la gente, ¿verdad? Llevaba una lata pero la gente hacía un one-liner ahí, como le dicen, como decir, un dibujo como de una sola línea que se hace ahí, qué sé yo, una calavera, pero, ¿verdad? Nadie hacía un dibujo, Claro. ya con dimensión, como entonces, unos amigos que tenían como esa inquietud, ¿verdad? Que también ellos veían graffiti en videos de música y ese tipo de cosas, que usted veía un video en Naughty by Nature y veía 3 segundos en un callejón y veía un graffiti, pero se veía, ¿verdad? O información que llegaba en Ajá. revistas o qué sé yo, que tuvieron ese interés y empezaron a hacer como graffiti ya un intento, como le decíamos en ese tiempo, como, "Mae, eso se ve como un graffiti, ¿verdad? Porque cualquier cosa era un graffiti. Digamos, Claro. ahora es bien fácil conseguir la información, pero también como que es una por la otra, porque también antes al ser difícil, si usted se metía en algo era porque de verdad le interesaba y como todo eso generaba como toda una disciplina, ¿verdad? Que ahora se ha perdido un poco, entonces la gente brinca de una cosa a la otra y digamos no profundizan en materia, ¿verdad? No todo el mundo, Claro. pero digamos que eso era como la ventaja y la desventaja era pues que era difícil conseguir información de lo que sea.
Entonces en Y aquellos había años antes por ahí un desarrollo en el estilo propio mucho más rápido porque eso es una no cosa que se había queja mucho. copia. Yo veo que se queja mucho, por ejemplo, los artistas de graffiti, de que ahora cuesta mucho como la verdad, están copiando mucho, ¿verdad? Como que los chamacos aprenden bien rápido y aprenden la técnica, pero siempre es como una copia de algo, no siempre, ¿verdad? Pero se da mucho que se copia cosas que ven en internet. Y antes, ¿verdad? Por ejemplo, gente que yo documenté por muchos años, fueron muchachos que no, pues no tenían acceso a nada de eso, entonces la influencia eran los pocos pintores que había antes que ellos vieron gente que venía de Nicaragua, de Estados Unidos, otros misma gente de Costa Rica. Y también contar como la historia de Centroamérica, un poquito, ¿verdad? Porque también no tiene sentido hacer un documental sobre graffiti en una región como Centroamérica sin dar contexto, ¿verdad? Como esto es Exacto. Centroamérica, esta es nuestra historia, ha habido conflictos, guerras, qué sé yo, ¿verdad? Un montón de problemas y hay pandillas y no es lo mismo estar haciendo grafitis en un lugar donde hay mareros y hay ejército y piensan, unos van a pensar que usted es un marero y los otros van a pensar que usted, ¿verdad? Y al final el problema no es ni el graffiti, ¿verdad? Sino que es una situación bien, bien difícil. Entonces también soy consciente que Centroamérica no se conoce mucho, ¿verdad? Como por lo mismo, porque no hemos exportado nuestra cultura, no hay cine, hay muy poco cine, sí hay cine, pero digo, hay muy poco cine y no se conoce, hay muy poca música, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso la gente, yo he notado que gente de otros lados ni siquiera saben de Centroamérica a qué países lo conforman, o hicimos hasta un mapa donde vamos mostrando, porque de verdad, entonces por medio de los Ujú. grafiteros vamos contando la historia de Centroamérica, dando contexto en cada país, un poquito, ¿verdad? Para que la gente Tal entienda cual. más o menos, y también eso fue la idea de lo del Tlacuilos. El Tlacuilo, bueno, la primera vez que yo me enteré de Tlacuilo fue cuando fuimos a México en 2008 y conocí al Fly One en Nezahualcóyotl, que es un barrio en México, que él es uno de los pioneros del graffiti, ¿verdad? Entonces él me hablaba de, ¿verdad? Porque íbamos a ir a las pirámides y yo le hablaba de que en el documental yo estaba también con interés de hacer una conexión, porque habíamos ido con artistas de graffiti a varios sitios arqueológicos para el documental y estábamos como, ¿verdad? Investigando un poco, ¿verdad? Porque había mucha gente estaba pintando cosas, ¿verdad? Como tradicionales de sus pueblos, de sus propias regiones. Entonces, fue uno como de los capítulos que yo estaba tratando de desarrollar. Estábamos en México y hablando con gente, entonces me contaba el Fly sobre de que Rocco de Maldita Vecindad estaba haciendo un proyecto de rap y él comparaba como los grafiteros mexicanos como los tlacuilos, ¿verdad? Entonces yo le preguntaba qué eran tlacuilos. Tlacuilos eran como la gente que hacía los códices y los mapas y, ¿verdad? De los Ajá. aztecas y todos los que estaban como encargados de hacer, pero era gente que la escogían desde niño y la educaban y era gente como que tenía un gran respeto en la sociedad y un puesto, ¿verdad? Que era como un historiador artista prácticamente, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención, incluso yo lo tuve como en los nombres posibles del documental inicialmente, pero no lo usé porque pensé que era como algo muy exclusivamente mexicano y pues el documental no, aunque incluye México, pues principalmente habla de es un tlacuilo, porque si usted busca en Google un tlacuilo, le va a aparecer una imagen de un tlacuilo, que es como un códice de un tlacuilo, y siempre tiene como, está dibujando y tiene como la palabra, y de la boca le sale como la palabra, ¿verdad? Como Ah, los cómics, que el cómic tiene una nube, ¿verdad? claro. Sí, sí. Entonces, y siempre salía como con una capa y con el pelo largo, ¿verdad? Porque tlacuilo es tanto mujer como hombre, ¿verdad? Entonces, en el dibujito lo que le cambiamos fue que hicimos como un tlacuilo moderno que tiene tenis y una lata de spray, ¿verdad? En vez del pincel. Pero es como eso, ¿verdad? Como también enseñarle pues dar un poco de identidad, pues al que ya la tiene, pero, ¿verdad? Al documental en sí, como identificar eso un poco como una identidad Mm. más de nosotros de la región, ¿verdad? De que también de fomentar que los muchachos que practican graffiti también ojalá estudien todo lo que se ha hecho aquí, todo para que también tenga una La influencia historia. más Ujú.
la historia de cosas de nosotros y también como la noción de que los tracuilos son educadores, ¿verdad? Que educan con murales. Entonces, ¿verdad? Usted Sí, puede hacer graffiti, pero si usted quiere llegar a un nivel de tracuilo, tiene que ser una persona que está educando su comunidad, ¿verdad? Que está haciendo... La película explora un poco todo eso y también trata de romper estereotipos incluso dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Mismos estereotipos que hay entre Centroamérica y sin mucho ujú, esfuerzo, porque la misma historia como que, ¿verdad? Es como una historia que está viva y cuenta la historia de todos estos muchachos. La gente a veces me pregunta como, pucha, me sorprende que sean tan articulados, que hablen tan bien. Y yo, ¿qué idea tenía usted, verdad, de un muchacho que pinta graffiti, que es un analfabeta o qué sé yo? Es verdad, como hay claro. tanto misterio alrededor de todo esto, como la gente normalmente lo que ve son ya los grafitis y no sabe quién lo hizo. Entonces también, ¿verdad? La persona Aprovechamos la detrás, oportunidad sí. para darle la voz a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo Ujú, entrevisté cualquier cantidad de gente durante el proceso del documental, como por decirlo, expertos, ¿verdad? Como ujú. historiadores o qué sé yo, ministros de cultura y gente así como que, ¿verdad? Y al final todo eso me sirvió a mí muchísimo porque fue parte de mi proceso de investigación, pero terminé no usando nada de eso del documental porque era más interesante, perdón, era más interesante pues poner el punto de vista de ellos, ¿verdad? Claro. Porque a mucha gente le ha llamado, me he dado cuenta como que, por ejemplo, mucha gente del lado académico le ha llamado la atención del documental o me han escrito como profesores de universidades, por ejemplo, en Estados Unidos que estudian la migración centroamericana o de ese tipo de cosas. Porque de repente vieron un trailer y ven gente, grafiteros hablando todo, de la guerra, de la migración, de los deportados, de las pandillas, pero desde el punto de vista del grafitero. Es como que ahí tocamos ¿verdad? Un clic que no, también habíamos subestimado eso Exacto. como, porque es un punto de vista que la gente no había visto, ¿verdad? Y estamos contando Ujú. al final la historia de Centroamérica y la misma historia de la migración. El mismo graffiti llegó a Centroamérica muchas veces por las guerras, ¿verdad? Y la gente que emigró a Estados Unidos y después volvieron deportados o se volvieron ya y venían ya con Ujú. graffiti, venían igual como las pandillas, ¿verdad? Entonces como que al final muchas cosas muchos temas se amarran, ¿verdad? Es imposible que no sea así, contando la historia de Centroamérica, ¿verdad? Totalmente. Bueno, la película vamos a poner aquí en la página el link para que la gente la pueda ver en Vimeo, pero y van a ver el tráiler seguramente también aquí, pero ya estuvo antes de esta cuarentena global y el coronavirus, la película visitó, bueno, obviamente en Centroamérica y otros lugares. Contanos brevemente un poquito de eso, porque una de las cosas que ocurrió es un hito, que es el hecho de que una película de Costa Rica se haya eh, proyectado en Centroamérica en simultáneo. Sí, fue algo bastante importante porque primero que todo haber podido llevar el documental al cine, porque hicimos un convenio con la cadena de cine Cinépolis, que están pues en toda la región, y logramos tener la película en cartelera en 4 países de Centroamérica y hacer un estreno simultáneo en, pues, ¿verdad? Y Cinépolis tienen cines de moles por todas las ciudades de todos estos países. Entonces estábamos ahí al lado con Rambo y con no sé qué yo, ¿verdad? Robándole unos minutos de pantallas a Hollywood. Y que eso ya es difícil de por sí, y más aún un documental, porque ya de por sí el cine de ficción le dan más pelota, ¿verdad? Que el documental más difícil, llegar a cines, estar como en cartelera y todo eso. Y peor a un documental de graffiti y de hip hop, ¿verdad? Entonces ya, porque además cuesta un poco, a pesar de que Centroamérica somos muy similares, no cualquier película que sea muy regional va a ser de interés en los otros países de Centroamérica. Entonces, como estamos contando una historia que cuenta la historia de todos los países de Centroamérica, era algo que realmente era de interés. Sí, justo igual, antes de esto me contabas que se presentó
en Nueva York, que es como un poco un ida y vuelta, ¿no? Porque se da un efecto Sí, sí, de ida y vuelta del graffiti que llegó, influenció a artistas en Centroamérica y de repente una película que va a la cuna y se presenta claro, ahí a para la mostrar el Meca. graffiti en Muy Centroamérica. importante, primero que todo porque se presentó un festival que se llama el Bronx World Film Festival, que es un festival que se especializa en cine centroamericano. Y el señor que lo hace, don Walter, al final terminó ayudándonos en la última versión de los subtítulos en inglés y hasta se convirtió ya parte, digamos, del proyecto porque se entusiasmó tanto con este proyecto porque él viene por años promocionando el cine centroamericano en Nueva York y le encantó este proyecto, siendo de Nueva York, ¿verdad? Por el tema del graffiti. Y, ¿verdad? Se enamoró del proyecto, básicamente, porque dijo que nunca antes había visto un proyecto que integrara Centroamérica de esta manera. Entonces se volvió como un aliado a nosotros. Fuimos a Nueva York, hicimos, ¿verdad? Presentamos el documental allá, incluso hicimos una presentación con algunos artistas como Étnico y algunos MCs de Nueva York legendarios como All Lyrical, que tiene hasta una canción con Big Pun. Y llegó mucha gente de la escena de Nueva York, como Nosom, The Tats Crew, ¿verdad? Llegar a Nueva York para nosotros es muy importante porque es como la meca del hip hop y el graffiti, ¿verdad? Entonces, como que también ellos llegaran, vieran el documental y la gente comentó, ¿verdad? Muy positivamente ¿verdad? Es como tener, ¿verdad? Es llegar allá a la meca, mostrar cómo Centroamérica está presente y también, ¿verdad? Como un diálogo, como, hey, aquí se está haciendo hip hop, pero también lo estamos haciendo de nuestra manera, respetando obviamente los orígenes y aquí están haciendo todo un movimiento que a ustedes les va a interesar y, ¿verdad? Y fue muy bonita la experiencia, de verdad. Incluso salimos y apenas salimos empezó a nevar y todo, ¿verdad? Y todo el mundo sintió como que fue algo bastante especial, sí, definitivamente. Bien. Y justo antes del coronavirus, ¿verdad? Entonces fue como como un par de meses antes de que pasara ya lo del coronavirus, estábamos pensando como, wow, estuvimos así, ¿verdad? De no poder llevar el documental a ningún lado y ahora como sucedió esto, tuvimos que acelerar, digamos, el proceso de ponerlo en línea, ¿verdad? Vamos a facilitar aquí el link para que puedan encontrarlo. Y ya seguramente mucha más gente va a poder ver esta obra de arte de tantos años, de tanto esfuerzo, documentando el trabajo de todos estos artistas. La verdad que te felicito, la vi y es muy conmovedor el esfuerzo de todos estos chicos, algunos ya no tan chicos, que empezaron siendo chicos y que ahora ya son padres de familia y madres Claro, y que desarrollaron desde eso que decías, ¿no? Desde aprender a usar la lata hasta ir a galerías y a ser educadores, eh, con las historias que tiene dura Centroamérica y todo nuestro continente, de guerras, de exilios, de idas y vueltas, y la verdad que te felicito porque es muy interesante y cubre, como vos decís, todo eso, incluso la historia de los pueblos originarios a través de las imágenes. Excelente el esfuerzo de tantos años, claramente ha resultado en esto que recomendamos muchísimo a la gente que vea. no, muchísimas gracias, gracias por el espacio. También hay muchísimo material que va a ir saliendo porque como fueron tantos años de documentación, quedó mucho por fuera, pero ahora queremos hacer Tlacuilos TV en YouTube también y entonces vamos a ir sacando como capítulos de todo como, ¿verdad? Todo lo que se filmó extra que no está como en la historia, porque la historia lo que hace es contar como, ¿verdad? Poner en contexto el movimiento, quiénes son quiénes y cómo evolucionó toda la cosa, para ya después seguir contando más historias de Claro, porque forma la historia capítulo. sigue. Uh-huh. Exacto, y Bueno, seguimos ahí. aquí está Community Publishing, cuando quieras nos vas comunicando aquí a la audiencia que visita Community Publishing, que seguro van a estar atentos y ansiosos de saber cómo avanza la historia del graffiti en Centroamérica y seguramente una vez que vean tu documental van a querer ver nuevos trabajos también tuyos,
que también queda claro el trabajo artístico como productor y como director y guionista de todo este proceso, ¿no? En Gafeto se ve que bueno, lo pondremos aquí en los links. Bueno, Fede, te agradezco un montón, un gran abrazo a la distancia y vamos a estar seguramente comunicados en otras oportunidades. Muchas gracias por el espacio y toda la gente también que está viendo, muchas gracias también. Y ojalá puedan ver el documental. Y a la orden, estamos aquí cuando quieran, ¿verdad? Conversamos de nuevo. Muy bien. Bueno, como dicen ustedes, pura vida. Pura vida.